Bueno, las siguientes preguntas son sobre mi adaptación en Bolivia. ¿Qué cosas fueron más difíciles? ¿Qué cosas hice para adaptar? ¿Cuál fue el choque cultural? Y bueno, la parte más difícil fue la parte social, porque sentía que tenía que aprender todo de nuevo a cómo comunicarme, porque si bien hablamos el mismo idioma, tenemos formas muy diferentes los bolivianos y los uruguayos de expresarnos. Entonces a mí me costó muchísimo esa parte, porque a veces hablaban, no entendían o entendían algo que yo no quería decir. Sabemos que en español hay muchas palabras que en algunos países significan una cosa y en otros significan otras cosas, a veces que son muy agresivas, a veces son palabras ofensivas. Bueno, entonces esa fue el área que me costó muchísimo más. Nosotros vivíamos en Santa Cruz de la Sierra. El clima a mí me encantaba porque es un clima templado, un clima cálido, un clima donde hace calor todo el año. Eso a mí me encantaba, no fue problema para mí. Pero bueno, como saben, cambié no solamente de dirección, sino de estado civil. Y también en ese momento, en el primer año, quedé embarazada. Entonces era todo un cambio total el que había en mi vida. El primer año fue el más difícil. Porque bueno, todo era nuevo, había que aprender a hablar nuevamente, había que aprender a comer diferente, porque también la comida ya es diferente. Entonces era yo contra todos los bolivianos. Y era muy difícil, el primer año muy difícil, y yo creo que recién después de 9 meses de vivir en Bolivia, un día recuerdo que estaba llorando, porque no era que extrañara Uruguay, sino que me era difícil adaptarme y sentirme parte de la gente, ¿no? Entonces, bueno, un día me arrodillé llorando y le dije, Señor, bueno, ya no puedo más, ayúdame, porque ya con las fuerzas que tenía ya se me habían acabado, ya no podía hacerlo más. Así que bueno, solamente el Señor pudo ayudarme a moldarme, a tomar la cultura de ese nuevo país donde estaba yendo. Obviamente la dificultad más grande era con mi carácter, mi carácter era muy difícil, así que el Señor por medio de esas situaciones fue cambiando mi carácter y bueno, creo que sigue cambiándolo hasta el día de hoy. Ahora soy una persona mucho más tranquila, más sociable que antes. Y bueno, esa fue el área más difícil de Bolivia, para mí, ¿no? El cambio que hubo cuando fui a Bolivia. ¿Cuánto duró? Creo que el cambiar de una cultura a otra dura toda una vida, porque yo viví en Uruguay 23 años y no he vivido 23 años en Bolivia para decir que ahora he vivido más años en Bolivia que en Uruguay, pero creo que uno no termina nunca de acostumbrarse, porque algo que aprendió desde chiquito es muy difícil cambiarlo totalmente. Uno intenta día a día y hasta el día de hoy tenemos formas de hablar diferentes con Robert. En nuestra casa se habla español, pero se habla 2 tipos de español. Se habla español de Bolivia y español de Uruguay. Entonces, y también se habla ruso, obviamente. Pero bueno, sé que hay cosas que no voy a lograr dejar de hablar, dejar de hacer, porque lo aprendí desde mi nacimiento. Pero bueno, todo el tiempo uno intenta, ¿no? Y creo que lo más difícil es el primer año y hasta el tercer año, ¿no? Ese es el lapso en que uno ya empieza a sentirse que está empieza a entender cómo cambia, cómo se mueve la ciudad, cómo se mueve la gente, qué tipo de cosas hay. Creo que en mi caso duró 1 año, fue el más difícil, y después los 2 siguientes años fueron los que tuve la adaptación, donde empecé ya a aceptar y a tomar la forma de vida que había allí en Santa Cruz, porque tampoco puedo hablar de todo Bolivia. Yo vivía en Santa Cruz y Bolivia es muy grande y es muy diferente. Lo que se hace en Santa Cruz no se hace tampoco en otros lugares. Así que, bueno, sobre la vida de Santa Cruz yo puedo decir que sí, que a mí me costó, digamos, 3 años en poder adaptarme y sentirme cruceña de cierta forma. Y bueno, eso es con respecto a estas preguntas.